Y le agradezco mucho nos acompañen esta noche en el estudio de Telefórmula para platicar, analizar, quizás no a fondo porque se ocuparían yo creo que horas y horas, pero sí un poco de lo que fue el sexenio de Andrés Manuel López Obrador a 1 hora 50 minutos de que concluya. Está con nosotros Beatriz Paredes y Roy Campos. Bienvenidos, señores. Beatriz, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muchas gracias. Estimado Roy. Un gusto y un orgullo. No, hombre, gracias. Bienvenidos a los dos. Beatriz, la forma en la que gobernó Andrés Manuel López Obrador y el México que deja, ¿es el pronóstico que tenías en 2018 en diciembre? No. Yo me esperaba un gobierno más democrático. Sí. Aunque conocía de algunos de los atisbos de la personalidad del presidente López Obrador, no pensé que el cariz autoritario predominara en su temperamento. Pensé que iba a haber mayor acceso al diálogo, creí que iba a ser mucho más abierto con los temas en donde la oposición tenía otra visión. Me sorprendió esta parte tan vertical. Roy. Sí, yo también creo que no es exactamente lo que se esperaba de él. Sobre todo cuando preguntas la forma. Sí. No lo que pretendía. Lo que pretendía creo que era anunciado y lo venía anunciando, lo había escrito en libros, o sea, no engañó de lo que quería hacer. Pero la forma sí fue distinta. Cuando fue jefe de gobierno era de otra manera, e incluso tenía una asamblea donde hablaba con la oposición. Aquí de repente no. Creo que la forma sí fue muy distinta y estratégica. O sea, él usó esa estrategia de confrontación, de oponerse todo lo que tenía enfrente como una forma de gobierno, no más de comunicación. Sí. Se va López Obrador con un 68% de aprobación, con 36 millones de mexicanas y mexicanos que refrendaron su proyecto en las urnas, pero en contraste observamos una polarización, un divisionismo, un enojo, violencia por todos lados, poca sensibilidad del presidente para con las víctimas, relaciones complicadas con algunos países. ¿Cuál es esa línea, Beatriz, entre la gran aprobación y el refrendo de un proyecto en las urnas y todo lo que vemos por el otro lado? Es decir, creo que hay una línea entre ambos bandos, no sé cómo describirlo. Con gusto te comento, pero agregaría que sí hay una diferencia en el fondo de lo que esperaba la ciudadanía, su relación con el ejército. El ejército. Con el ejército. Iba a sacar el ejército de la calle y no. Nadie se hubiera esperado de un líder de izquierda, entre comillas, la relación con el ejército que tuvo el presidente López Obrador. Y que la refrenda hasta el último día de su gobierno. Hasta el último día, simbólicamente, la Guardia Nacional entregada a la Secretaría de la Defensa. Yo pienso que hubo un manejo genial de la estrategia de comunicación social, una ocupación plena por parte del presidente del espacio de la comunicación pública en una sociedad que tiene muy poca densidad ciudadana, y eso repercutió mucho en el manejo de las encuestas. Prácticamente no existía nadie más que López Obrador, y eso se reflejó en las encuestas. Por otro lado, la política social en otras administraciones era claro que era política social del gobierno de la República, tenía que ver con la vida institucional. Sí. En esta administración la política social era una decisión personalísima del presidente López Obrador, que la utilizó instrumentalmente y que revelaba su bondad. Entonces, esa combinación de ambos elementos me parece que fueron muy impactantes en cuanto a las encuestas, y creo que la estrategia de polarización, por otro lado, también rindió sus frutos, haciendo que haya sectores de la población que tengan una gran animadversión. Tú sabes esto perfectamente, Roy, las encuestas. La palabra polarización de repente no gusta que lo usemos, pero la polarización es un mecanismo de comunicación política.
para separar a la gente. No es de que ¿por qué hablan de polarización si un grupo es de dos, el doble de este? No se trata de polos iguales, sino de mecanismo. Si no queremos usar polarización, es radicalización de pensamientos. Es radicalicemos los que piensan esto con estos para que no se acerquen. A ver, efectivamente, el presidente López Obrador usó, jugó, creó, aprovechó, cantó la popularidad como una forma de ganar elecciones. Es decir, él se quería mantener popular, lo cual lo lograba. La presencia diaria en la mañanera, la presencia diaria termina por crear una empatía, entonces la gente terminó siendo empática con él, ¿no? Él mismo reconoció que la mañanera era un mecanismo de defensa de su gobierno, porque para no dejar que ninguna crítica creciera, ahí la atajaba. Sí. Y entonces creó esa popularidad como una forma de trasladarla a lo que él diseñó desde el principio. Tenemos que seguir con este proyecto y ganar la elección del 24. Y la elección del 24 él mismo la planteó como un plebiscito a su gobierno. Sí. Eso era, él la planteó, la oposición se la compró, es un plebiscito, pero él tenía el grupo mayor, ganó. O sea, pero fue un diseño de la popularidad trasladada a el voto. Ganó 24 estados. O sea, ganó 24 estados, va a gobernar 24 estados. Eso como los gobernadores que ganaban se amparaban en la popularidad presidencial. Beatriz, hablas de una verticalidad en la forma de gobernar y en el discurso del presidente López Obrador. En el discurso no. En la forma de gobernar. ¿Y crees que ese fue... En la forma de operar políticamente. ¿Crees que ese fue el gran error, sin especificar educación, seguridad? No. El gran error del gobierno. No, yo creo que eso es antidemocrático. ¿Sí? No sé si sea un error o no. La administración pública debe ser jerárquica. La política, desde mi perspectiva, debe ser democrática y debe reconocer el pluralismo. No, es antidemocrático. Si tú tienes un diseño verticalista en un régimen democrático, pues simplemente le das instrucciones al legislativo, no permites que modifiquen las leyes y le das instrucciones al judicial. Y si el judicial no obedece tus instrucciones, pues entras en contradicción. No, yo pienso que hubo errores específicos en las políticas concretas. Evidentemente hubo una catástrofe en la estrategia de salud y hubo tal catástrofe que incluso cuando él juega diciendo sí tenemos un sistema de salud como en Dinamarca, se está riendo de todo. Sí. Que de hecho terminó por confirmar la burla. Él dijo, pues lo dije nada más para tirar un buscapié. Entonces, ya cuando pasa el chascarrillo, es que obliga a que ni siquiera continúes con la crítica seria de cuántas miles de personas no hubieran muerto si la estrategia frente al COVID hubiera sido acertada. Sí. Por ejemplo, hubo desaciertos en otras políticas muy concretas y yo pienso que el tema de la seguridad pública es un asunto muy relevante que se tendrá que resolver en un ámbito todavía de mayor dimensión, que es el que no haya ninguna parte del territorio nacional en donde no prevalezca el Estado de Derecho. Y ahorita son varias es el gran problema. Chiapas y Sinaloa, si queremos poner un ejemplo así a bote pronto. ¿Salud y seguridad, las dos deudas, Roy? Sí, salud y seguridad. Se puede hablar de otras, pero creo que básicamente son los dos pendientes, fracasos o deudas, como se le quiera llamar, o urgencias de resolver por parte de la presidencia. Sí. Seguridad, una confrontación complicada la que se vive en estos días en Sinaloa, pero también en Tamaulipas, en Tabasco, en Michoacán, en Jalisco, en Guanajuato, en Guerrero, en Zacatecas. Combate contra el narcotráfico, Roy, que tiene mucho que ver con la delincuencia. A principios del sexenio, Ovidio Guzmán, y de ahí todo lo que se desprendió. Lo que se decía del culiacanazo, que estamos viviendo el culiacanazo. Extendido, claro. 21 días. Sí. A ver, contra el crimen organizado, porque yo creo que coincido con Beatriz, no es el narcotráfico en sí, sino es el control del crimen organizado sobre territorios y actividades. Sí. O sea, no nomás sobre el territorio, sino actividades, las ventas, los traslados, la siembra, o sea, las actividades las controlan y toman el papel del Estado. O sea, es el asunto, ¿no? Entonces, y creo que Sinaloa es lo evidente,
por la falta de actividades que hay. O sea, no hay actividad, No, es una locura. Con un estado La de economía sitio. ahorita. Es un estado de sitio, ¿verdad? No, nadie sale. Bueno, pero así como eso, hay muchas localidades nomás que no son tan visibles. Porque Sí, no la son Sierra tan de grandes. Chiapas, por poner un Localidades ejemplo, la abandonadas. frontera con Guatemala, estuvimos ahí, estuvo Israel Claro. Aldave dando crónica de lo que ocurría. Por eso es que la estadística de los muertos no cuenta tanto, sino porque la gente vive secuestrada en su vida. Sí. O sea, paga para vivir. Ese es el tema, ¿no? Entonces, no es que mate mucha gente, sino que pagas para que Sí. no te maten. Qué frase tan dura Sí. y tan dolorosamente cierta. Qué frase que sintetiza una etapa terrible. ¿Por en muchas qué, regiones. por qué, Beatriz, ojo, como en la iglesia, como en la política, como en el periodismo, hay políticos, hay periodistas de todo tipo, pero hablando de la política, Beatriz, ¿por qué el político miente? Es decir, López Obrador yo creo que se va a su casa, bueno, hoy se fue a su casa, a Tlalpan, pero se va a dormir y no creo que esté él seguro de que deja un país con una estrategia de seguridad que él refrendó hasta el último día de su gobierno. No creo que ni siquiera esté seguro de que deja un país seguro, bajo la seguridad de la Guardia Nacional o de la Sedena, no sé. ¿Por qué mentir? ¿Por qué miente? ¿Por qué crees, Beatriz? Yo no creo que el presidente López Obrador crea que miente. Yo pienso que él diseñó una forma de convencer a la sociedad mexicana, a los segmentos de la población que le interesaba convencer, Sí. y que a partir de repetir diariamente sus argumentos, llegó a convencerse él mismo. Me parece que es esto lo más dramático, Sí. cuando ya no era posible que valorara las razones de los otros y por eso prefirió dejar de escuchar las razones de los otros. Cuando es tan contundente lo que repites día con día, por ejemplo, y lo que repiten sus prosélitos. Acababa de ordenar adquirir deuda y repetir en un discurso que no había deuda. Sí. Que no nos estábamos endeudando. Sí. Y que sus prosélitos repitieran, es que no se ha adquirido deuda. Bueno, les ponías las cifras que había solicitado la Secretaría de Hacienda. No, pero no hay deuda. Bueno, esto es extraordinariamente fantasioso. O cínico. Yo no soy la que dijo el adjetivo. No, Pues es un mecanismo de comunicación muy estratégico. Sí. Es el repetir. Mira, de repente... Repetir la mentira hasta que parezca verdad. Mentira, sí, y él se les achacaba esa táctica a los contrarios, ¿no? Que también puede ser, porque parte del gran éxito Sí. de López Obrador es el gran fracaso de los de Sí. enfrente, ¿eh? Sí. O sea, lo malo de enfrente. Lo malo para gobernar previamente, porque así perdieron el 18, y luego para hacer oposición no entendieron cómo ser oposición. Y cómo ser oposición de un personaje como López Obrador, que no era un político tradicional, que venía de la lucha social. O sea, no estaban acostumbrados a enfrentar algo así. Y siguen, ¿eh? ¿A poco sí? siguen. No Estoy sabemos de acuerdo. ¿Qué decir de eso, Beatriz? Comparto con Roy, me parece que es cuando te pasa la tormenta perfecta del lado de la oposición. No tuvimos estrategia inteligente, no supimos preeminenciar a los mejores cuadros, no encontramos el discurso más atractivo, no supimos diferenciar el papel del presidente del papel de su partido, no logramos concentrar las objeciones en su partido, nos abocamos a un personaje que en términos del balance social estaba por encima, caímos en su juego. Sí. La tormenta perfecta de nuestro lado. Y por el lado del presidente, las cosas le salieron bien, logró disciplinar a su tribu, a su conglomerado de tribus, logró ignorar la legislación electoral a vista de todo el mundo, adelantar el proceso electoral, anunciar quiénes eran los precandidatos, que se usaran recursos públicos, y no pasó nada. No pasó nada.
La sociedad no castigó eso, las instituciones electorales no tuvieron fuerza para detenerlo y se montó el escenario que se quería montar para la elección. Todo eso en los últimos meses o en los últimos 2 años quizás, Beatriz, pero del 2000 al 2018 Andrés Manuel creció políticamente como un personaje también por el descuido de los gobiernos de oposición, ¿correcto? No solo por eso. Hizo méritos, entre otros. Hizo méritos, recorrió el país. Por eso. Recorrió el país. Y además muchos... Exactamente, o sea, lo dejaron crecer. Recorrió. Pero... Y hizo lo que tenía que ser. O sea, hay que recordar, en 2006, después de la toma de reforma, llegó a ser el político más rechazado del país, ¿no? Y a partir de ahí empezó a recorrer el país, a crear órganos y células en cada localidad, recorrió todos los municipios, o sea, hizo su chamba, de manera que cuando los otros partidos se desploman, aparece él como alternativa. Entre ellos al PRD, por cierto. El Entre ellos PRD. también. Él hace a un lado el PRD y crea su propia opción. Sí. Pero además, muchas de las cosas que plantea el presidente López Obrador son ciertas. Sí. O sea, no podemos negar que en términos sustantivos la desigualdad en México es una realidad. Sí. La necesidad de erradicar la corrupción es una realidad. Entonces, muchos de los elementos que son ejes de su discurso En reales. tienen sustento en la realidad. Hablando de justo la desigualdad, ese es uno de los puntos positivos en su gobierno. 5 millones de mexicanos salieron de la extrema pobreza, Roy. Sí, no nomás eso, o sea, en los datos del INEGI también los pobres crecen más que los ricos y se acorta la brecha, ¿no? Salen pobres, crece más el sur del país. Eso nunca se había dado, que el sur creciera más, por los métodos que se fuera, pero el sur creció más que el norte, hacía falta. Se recaudó más porcentaje del Producto Interno Bruto, no se descontroló ni el empleo, ni la inflación, o sea, sí hubo control de muchas... El salario real creció, no solo el salario mínimo, el salario real creció. Es decir, sí tiene razón la gente que le reconoce esos méritos. Sí. O sea, sí tiene razón. Correcto. ¿Algo que reconocer del presidente? Muchas cosas. En primer lugar, tenía una estrategia clara y la aplicó. A mí lo que me preocupa del modelo de López Obrador tiene que ver con la democracia. No tiene que ver con la estrategia de profundización de la justicia social. Me parece que fue importante el incremento al salario, me parece que la estrategia laboral fue una estrategia muy interesante, en muchas cosas la comparto. Sí. Me parece que de sus proyectos estratégicos el transísmico es crucial para que una región del país que tiene enorme potencial pueda avanzar. Creo que el diseño, la apuesta de respaldar al sur-sureste, como dijo Roy, era indispensable. Entonces hay cosas que fueron pertinentes. Va. Roy, una conclusión sobre el gobierno de López Obrador y una nota al pie sobre lo que ocurrirá en una hora. Es que soy malísimo para las cuentas, por eso estudié comunicación. 22 minutos, es decir, 12 de la madrugada. Utilizaré algo que tú preguntaste hace. Yo creo que él sí se va satisfecho. Él sabe lo que falta, Sí. pero sí se va satisfecho. Él quería crear un movimiento histórico, un cambio de régimen, él quería pasar a la historia, se lo entrega a alguien de la 4T a que siga y él se va satisfecho de que logró eso y apabullantemente. Yo creo que sabiendo que hay problemas, porque sabe que hay problemas. Bueno, y sobre Claudia Sheinbaum, a ver, yo sí tengo una expectativa, uno, de que sea distinta, o sea, no de que sea una continuación y lo mismo, que sea distinta. ¿En qué? No sé en qué, creo que va a ser cambio de estrategia de seguridad, creo que modifique muchas cosas, de comunicación distinta, pero sobre todo algo que no polarice. O sea, creo que va a llegar a comunicarse con la oposición como Andrés Manuel no lo hacía. O sea, esa es una expectativa que yo quisiera que ella cumpliera. ¿Te gustan los números, Roy? Sí. Del 1 al 10, ¿cómo calificarías el sexenio de AMLO? Es que por resultados Sí, políticos sacó 10, pero por resultados... Por desempeño por el desempeño, gubernamental. los resultados así, yo creo que anda por el 8. 8. Beatriz, quisiera preguntarte sobre Sheinbaum, pero antes una conclusión sobre el gobierno de López Obrador.
Mira. ¿6 años largos o cortos? ¿Cómo se te hicieron, Beatriz? Mira, 6 años son 6 años. Yo no soy... hay una canción que dice que 20 años no es nada, que febril la mirada es un tango. No, 6 años en donde ejerció el poder presidencial utilizando las facultades constitucionales y las metaconstitucionales. Fue un presidente que, como bien dijo Roy, se planteó un cambio de régimen. Muchos de quienes escucharon no lo quisieron oír y ese fue un gran problema. Siempre anunció lo que quería hacer y muchos no lo quisieron oír. Claudia Sheinbaum rendirá protesta como presidenta mañana, a eso de las 9, entre 9 y 11 de la mañana, pero a partir del primer minuto del martes 1 de septiembre entra en vigor pues el gobierno de Claudia Sheinbaum. Y quisiera escuchar de ti, Beatriz, en el papel de quien eres, pero también en el papel de un aspirante a la candidatura presidencial meses atrás. ¿Qué esperas de la primera mujer en el gobierno de México luego de 200 años de República Independiente? Un hecho que, más allá de los colores, será histórico, sin duda, Beatriz. ¿Qué esperar y qué le dirías a Sheinbaum ahora que inicia su gobierno? Bueno, pues desde luego yo deseo que le vaya bien a la primera mujer presidenta de México. Sí. Recoge una estafeta por la que han luchado miles de mujeres, las que conquistaron el sufragio y las que participaron posteriormente. Es una universitaria, estoy muy orgullosa como hija de la Universidad Nacional Autónoma de México. Es una mujer que llega teniendo un bagaje cultural y de ilustración importante. Eso plantea muchos desafíos a sí misma y yo espero que sea consistente con su tradición progresista y demócrata. Yo espero una convocatoria plural, espero que haya evolución democrática en el régimen de Claudia Sheinbaum y que no se sienta sola, que sepa convocar a todos los mexicanos, porque no va a enfrentar retos sencillos. La economía se está complicando, realmente se está complicando, el tema de la seguridad está complicado y hay otras grandes tareas que hacer en este siglo XXI. Afortunadamente es una científica y podrá tomar la batuta en materia de desarrollo científico y tecnológico. México necesita ponerse a tiempo en la modernidad con justicia social y eso es posible. Y creo que sería injusto iniciar con un reclamo anticipado a un gobierno que está y deseo por que lo vaya arrancar. bien. Sin duda. Todos Yo creo que hay egoísmo en el que desea lo contrario, siendo todos un solo México. Y viendo los frentes, insisto, yo me pongo en mi estado, que es tu estado, Sinaloa. Tristísimo lo que ocurre en estos momentos y alguien tiene que dar el manotazo en el escritorio. Creo que el gobernador Rubén Rocha no lo hará. Creo que el manotazo tiene que venir de más de arriba. Roy, que solo es Claudia. Sí, que solo es Claudia, ya no es López Obrador, ya no es Luisa María Alcalde, ya no es ese gobierno que, por cierto, ahorita rendirá protesta Rosa Isela Rodríguez en 27 minutos. Roy Campos, gracias. Beatriz Paredes, muchas gracias, Beatriz, un gusto. Muchísimo gusto. Gracias, Roy. Al contrario. Gracias, Roy Campos y Beatriz Paredes con nosotros.